Buenas tardes, mi nombre es Noisac Estrada de León. Me encuentro con la licenciada en psicología Jazmín López Mederos, que cuenta con 21 años de experiencia en esa área. Y nos encontramos para hacerle una entrevista acerca de la violencia doméstica. Muy bien. La primera pregunta es, ¿cómo se definiría la violencia doméstica? Primero, muchas gracias, Noé, por la entrevista. La violencia doméstica es muy amplia porque incluye violencia de género, puede incluir qué es en general, es el tipo de violencia que ejercemos en el otro dentro de casa que vulnera sus derechos, que lastima sus sentimientos, que lastima su persona física, moral o emocionalmente. Ese es el tipo de violencia doméstica, es todo aquello que sucede dentro de casa, detrás de las puertas, que vulnera a los que viven en ella. Ok. ¿Y qué tipos de violencia doméstica hay y quiénes son las personas que la suelen padecer? Mira, el tipo de violencia doméstica es muy amplio porque es literalmente todas las personas que viven ahí adentro, desde niños, mujeres. Decía, bueno, últimamente se cree, por el tema de que se está haciendo mucho ruido a nivel social, de que solamente es la mujer la que es víctima de violencia doméstica. Y no es así, violencia doméstica incluye a todos los que viven dentro de una casa. Y hay violencia geriátrica, y esto es a los ancianos que viven dentro de las casas, que también es muy común y no hay tanto ruido, tantas manifestaciones al respecto. Hay violencia infantil dentro de las casas, hay violencia de género, ¿sí? Género hoy día puede ser hasta porque hay personas que son de la comunidad LGBT o más. Hay violencia de género masculino, también hay hombres violentados, que aunque no es algo que se hable muy comúnmente, hay muchísimos hombres violentados dentro de casa. Sí, hay muchos casos de violencia doméstica que no precisamente tiene que ser con el género femenino. Hay violencia en todos los sentidos, niños, ancianos, mujeres, hombres, por sus preferencias sexuales dentro de casa. La violencia doméstica no respeta género ni edad. Entonces, ¿quiénes son las víctimas? Todos están vulnerables para ser víctimas de violencia dentro de las casas o hogares de la violencia doméstica. Ok. Y en algunas ocasiones, ¿por qué las víctimas no suelen decir nada? Esto es bien sencillo, por una palabra, miedo. Se dice sencilla la palabra, pero quien realmente vive detrás de la violencia familiar o la violencia de género o la violencia infantil o la violencia geriátrica o violencia económica, que también es otro tipo de violencia doméstica, la violencia económica en donde se ejerce una manipulación en la víctima porque yo soy quien sostengo el hogar, yo soy tu proveedor económico y hay violencia también a nivel económico y es por miedo a hablar, por miedo a ser juzgados, por miedo a no ser escuchados, por miedo a no tener un sustento. ¿Sí? Se da una especie de síndrome de Estocolmo en las víctimas, en donde sin esa persona no voy a poder vivir, sin esa persona no sé en dónde estar, sin esa persona no tengo en dónde sostenerme. Entonces, la mayor parte del tiempo es por miedo a decir que estoy siendo víctima de violencia, qué vergüenza. Miedo y vergüenza, esas son las dos palabras que hacen que las personas no salgan de ese tipo de violencia, el miedo y la vergüenza. Okay. ¿Y qué consecuencias ha visto usted que tienen estos tipos de casos? Pueden ser muy vastas, desde violencia emocional, en donde la persona puede caer en una depresión muy severa, violencia financiera, que era la que mencionaba anteriormente, en donde la persona se cree incapaz de salir adelante por sus propios medios. Han llegado a haber casos, en mi caso como terapeuta, tengo 21 años de terapeuta, en donde ha habido intentos de suicidio, en donde he tenido mujeres que han recurrido a hospitalización por golpes, por la violencia física, porque la violencia doméstica puede ser verbal, puede ser financiera, puede ser emocional. Y he tenido, tengo que decirlo, tuve un caso muy específico que sí llegó a la muerte, que sí llegó a la muerte por golpes, por violencia física. Entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Desde vulnerar tu voluntad, desde tus daños, los daños emocionales, hasta los daños físicos o la muerte. Ok. ¿Y cómo se puede detectar estos tipos de casos? ¿Cómo se puede detectar una persona que está sufriendo de violencia doméstica? La persona que esté dentro, ¿cómo puede detectar si yo estoy siendo víctima de violencia? O una persona externa. La persona externa, bueno, a veces es difícil, te voy a decir por qué. Sí, no, dentro de las casas, muchas familias viven de apariencia, ¿no? Entonces, no es tan fácil detectar porque hay violencia silenciosa. Hay violencia detrás de las puertas, hay secretos de familia, pero también es cierto que la violencia también es ruidosa, ¿sí? Desde el vecino que escuchamos que está gritándole a los niños, que está golpeando a la esposa, que está usando palabras ofensivas hacia ellos.
He tenido inclusive casos de personas, hombres y mujeres, que han sido, también hay violencia sexual dentro de las casas. La violencia doméstica no solo es el grito, la mala palabra y el golpe, también hay violencia sexual y eso también es violencia doméstica porque pasa dentro de los hogares, no en la calle. ¿Cómo detectarla? A veces es muy ruidosa la violencia porque hay casos de violencia intrafamiliar o violencia doméstica en donde el ruido es inevitable hacia afuera y hay otros casos en donde las familias saben vivir de apariencia. Es muy difícil cuando es así porque no puedes ayudar, porque se vive dentro de las cuatro paredes del hogar y es complicado, pero casi siempre hay señales, ¿no? Si de repente vemos a nuestra vecina que está golpeada, si vemos a los niños que traen moretones, pues sí sería importante auxiliar, llamar a las autoridades y pedir ayuda para ellos. Ok, ¿y cómo podemos ayudar a las víctimas una vez que podamos detectar un caso? Primero es preguntar si la persona quiere ser ayudada. Sí, eso es importante. Lo segundo es, hay instituciones y hay instancias legales para ello y hay también profesionistas como los psicólogos, como los terapeutas, que podemos dar la ayuda adecuada para ello. Entonces es aquí primero ser empáticos con la víctima, no juzgarla, ¿sí? No recurrir en el juicio, no, si alguien viene y me cuenta a mí que está siendo víctima de violencia, no juzgar a esa persona. Eso es importante, no juzgarla, apoyarla, ser empático y brindarle la ayuda. ¿Cuál es la ayuda que le puedo brindar? Ponerla a salvo, acompañarla a una institución legal, a una fiscalía del estado en donde ella pueda poner una denuncia y llevarla a orientación profesional psicológica para que ella pueda ayudarse emocionalmente a salir de ese problema. Y en esos casos, ¿en qué lugares podrían ir a buscar ayuda? Mira, ¿En qué instituciones? son diferentes instituciones a las que son derivados, pero porque dependiendo si es violencia infantil, si es violencia sexual, si es violencia de género, si es violencia física, si es violencia, etcétera, emocional. Pero aquí lo importante sería acudir a cualquier fiscalía del estado, sea cual sea el estado de la República Mexicana en el que se encuentren, y ellos, una vez que levantan la denuncia, lo derivan a la instancia correspondiente. ¿Y cuál sería su consejo para las personas que están pasando por esta situación? El consejo que yo podría darle a las personas que están siendo víctimas de violencia, primero es identificar si yo estoy siendo víctima de violencia. Eso es muy importante. Identificarlo, darme cuenta. Segundo, entender que necesito ayuda. Y tercero, buscar ayuda. Y cuarto, saber que sí se puede salir de ese estado de violencia en el que estoy viviendo. Que sí puedo ser escuchada, que sí puedo ser ayudada y que sí es posible salir de ese estado emocional, mental, físico y de vida en el que están metidos. Sí es posible salir, sí es posible vivir bien y sí es posible ser valorada, respetada o valorado y respetado, porque ya decíamos que la violencia doméstica no solamente es de género femenino, ¿sí? Que sí es posible estar bien, que sí se puede. Ok, muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.